Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el final de Squid Game. Bueno, ¿va a ser el Squid Game el último? A mí me dio la sensación que tenían que ser como en equipos. Me gustó mucho ese efecto que se hizo con la cámara. 세모입니다. Ataque. 공격. Está enojado. 456번 공격, 218번 수비. 공격자나 수비자 중에 어떤 한쪽이 게임을 진행할 수 없는 상태가 되면 나머지 한쪽이 승리합니다. Ok. 게임을 진행할 수 없는 상태는 어떤 상태입니까? O sea, lo pueden matar en el juego. 사망한 상태를 말합니다. Podés ganar jugando o podés ganar matando. Está preparado para hacer trampa. Oh, it's rainy day. Hallelujah, it's rainy day. Ese era japonés, ¿no? 어차피 죽을 애였어. 고통을 빨리 끝내준 것뿐이야. 함부로 짓거리지 마. 살아있었고 Quizás podía seguir viviendo. 살릴 수 있었어. 그 애 살리겠다고 다 포기할 수도 있는 인간이라서. Si la mayoría dice no jugar. 내가 게임을 그만둘까 봐. 그래! Oh, hijo de puta. 두면 다 끝나니까. 돈도 없이 그냥 여기서 나가야 되니까. 그 애가 아니었으면 난 그때 이 칼에 죽었어. Sí. Ella te salvó. 난 절대 여기서 가지고 못 나가. Patada en los huevos. Ah. Si sale, pierde. Parece una pelea de gladiadores. La super batalla que gana Gainicus. Uy, está Violeta. Ay, ay, ay. 우리 되돌리게 너무 멀리 왔어. Se quedó con el cuchillo. 네가 죽인 거잖아. 다 네가 죽였어. 네가 죽였어. No lo mató, ¿no? ¿Al costado? Sí. Pero esto no es bueno. Aunque sea noquealo. This game is over. No sé. Yep. Not about wrap. No, no, no. Porque el otro está vivo todavía. Es un estúpido. Aunque sea, corre. ¿Pueden ganar los dos? 안 해. 그만두겠어. Quizás esto es la primera vez que pasa. Quizás es lo que quería el viejito. 참가자 과반수가 동의하면 게임은 중단된다. 꼭 엄마가 밥 먹으라고 불렀는데 이제는 아무도 안 부른대. 집에 가자. Se va a suicidar, ¿no? 형, 미안해. No hubiese valido la pena si no. 아, 네, 아무나 말하지 마. 우리 엄마. 우리 엄마. O sea, lo que entiende es que toda persona buena se hubiese convertido en esto.
por la situación en la cual estamos. No lo culpa a él de todo lo que pasó. ¿Y el dinero? ¿Lo van a dejar en su casa? ¿Con una cuenta bancaria? Ahí tiene toda la plata. No pierdas la tarjeta. 잠깐 기다려봐. Acaba de ver morir a su hijo. 니네 엄마 어디 아픈지. Ay, que no se haya muerto. 됐어. 돈 있으면 엄마 갖다 드려. 딴 데 쓰지 말고. Tengo un montón. Para mi madre, tu madre, la madre de mi madre. ¿Has escuchado algo 좀 de 상우랑 Samu? 연락한 적. 들어가. ¿Cuánto tiempo habrán estado afuera? ¿Una semana? 엄마 자. 엄마. 눈 좀 떠봐. 엄마 나왔어. 나 돈 벌어 왔어. 10,000원만 빌려주시겠습니까? ¿No usa plata de ese lugar? ¿Y eso? Tiene los colores. El viejito. Él era el Gambú. Al final entonces confirmamos. Es él. Quizás le va a decir. Se supone que tenés que estar viviendo, ¿no? Sufriendo de esta manera. Pero el dinero no es todo. Y, pero ¿cómo ayuda? Y así hasta que se aburran de conversar. Qué lindos son esos vasos. 당신 누굽니까? ¿No te acordás? Pensé que era yo el que tenía mala memoria. 저대로 놔두면은 금방 얼어 죽을 텐데 아무도 Pero nadie lo ayuda. 그러면 자네는 영영 대답을 못 들을 텐데 ¿Puedo bajar a ayudarlo yo? 오일남. 그건 당신 진짜 이름이야? 그래 ¿Le fue a robar? No. 그 돈은 자네의 운과 노력의 대가야. 사는 게 재미가 없다는 거야. 아무리 뭘 사고 먹고 마셔도 결국 Sí, siempre pensé en eso. Yo tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas igual. Así que si me quieren regalar dinero, pueden hacerlo. 뭘 하면은 좀 재미가 있을까? 재미. 나는 아무에게도 게임 Eso es verdad. 강요한 적이 없어. Aparte creo que le quiere enseñar una lección. Porque los dos están jugando con la vida de una persona en la calle. Y ninguno está yendo a ayudar. Porque él podría haberlo hecho. 왜 살려줬냐고 물었지. 재밌었거든. 자네랑 같이 노는 게 자네 덕에 정말 오랜만이었어. ¡Ey! La chica fue a ayudarlo. 왔어. 사람이 왔어. ¿Va a estar muerto el viejito? 보는 것이 하는 것보다 더 재미있을 수가 없지. 짧게 확 자르실까? 아니 뭐 기르실 거면은 파마해드릴까? Quiero aprender coreano para descubrir cuándo deciden hacer ese... Se tiñó el pelo. Amo. 네가 철이구나.
El pelo rojo. 우리 누나 알아요? 아저씨, 그럼 우리 누나 어디 있는지 알아요? ¿Qué le dejó toda la plata? ¿O mucha plata? No, pero señora. Señora. 가영아, 아빠가 도착하면 다시 전화할게. ¿Están jugando? 아빠도 사랑해. Sí. El Goblin. Me gusta que no haya cambiado de trabajo. ¿Le va a pedir la tarjeta? Anda con tu hija, no seas pelotudo. ¿Qué quiere ir a hacer? 성기훈. 1974년 10월 31일. 그 비행기를 타. 그게 당신한테 좋을 거야. Bueno, se terminó Squid Game y tenemos 3 cuestiones para comentar que me parece que son bastante importantes, o 3 pilares, podríamos decir, que es la primera parte, centrarnos en, obviamente, el final del juego. Y creo que lo que pudimos aprender en este final del juego es algo que todos veníamos comentando desde el principio. Y la realidad es que lo que entendió Gyun es que no tenía la culpa, ninguno de los dos, de todo lo que sucedió. Si bien obviamente quiso ir a matarlo y bueno, se transformó en una persona horrible y todo lo que ya sabemos, esto sucedió porque estuvieron acorralados, porque estaban desesperados. Y es lo que pasa, así, es así la realidad y no les queda otra que aceptar eso. Entonces me parece que Gyun lo hizo, aceptó eso y por eso le dio la posibilidad a su amigo de seguir viviendo, vayámonos. Lo que pasó con el suicidio es no. Y me parece que también es darse cuenta de que él es una mejor persona que vos, que él se merece vivir y que él, nada, se va a encargar de cuidar a tu madre y se va a encargar de cumplir las promesas que hizo. La segunda parte, creo que la más importante, es la que tiene que ver con la conversación con el viejito. Un viejito que lo único que dijo es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para divertirnos. Y un poco triste me pone eso. Porque si bien entiendo que bueno, era lo que uno esperaba, ¿no? Pero es como que yo lo esperaba de las personas que apostaba, pero no la esperaba de la persona a cargo del juego. Más que nada porque algo que comentan varios episodios atrás es como esta idea de nosotros estamos ayudando a esta gente que no la va a ayudar nadie. Te estamos dando una oportunidad de poder usar su cuerpo, usar la cabeza y lo que sepan para poder ganar. Y poder salir adelante por motus propio, que es algo que el mundo no te da. Y yo pensé que, si bien era algo que era horrible, es como que dentro de la lógica de ese pensamiento que creo que se inicia en ese capítulo en el cual hablan sobre las reglas y el alma del juego, es muy contradictorio con el final de El Viejito, diciendo que lo hicieron porque querían divertirse nada más. Y que como querían divertirse también fueron a jugar el juego porque era más divertido. Y quería divertirse antes de morir. Y no sé, eso no me gusta tanto. Honestamente pensé que la persona que estaba atrás de todo esto tenía intenciones diferentes a solo divertirse. Que en principio sí me parecía que era eso, ¿no? Solo divertirse. Pero cuando hablan del alma del juego, como que le dio como otra entidad yo a el juego en particular y a la persona que había inventado todo esto. Pero no pasó así, sino que era solo una persona con mucha plata divirtiéndose. Y me parece bastante triste eso. O sea, no me extraña. Pero es como que siento que rompieron al alma del juego. Es como que el alma del juego no tiene nada que ver con el cuerpo que respira esa alma. Ponele. No sé si se entiende. Pero es como que me pareció medio raro. Me pareció una contradicción.
y no me gustó mucho. Me gustó, sí, bastante toda esta conversación que ellos tuvieron sobre, bueno, cómo ustedes pueden jugar, ¿no? Y estaban medio jugando con la vida de la gente. Y al mismo tiempo el viejito y él estaban jugando con la vida de una persona ahí abajo. Que esa persona se podía morir congelada, se podía morir de hipotermia. Y él podría haber bajado a ayudar. Él podría haber llamado a la policía. Pero no lo hizo. No lo hizo porque estaba apostando algo y tenía que ganar algo. Entonces... si bien él confiaba en la gente y la gente terminó ayudándolo, había muchas chances de que se muera, y que se muera porque vos tampoco hiciste algo. Entonces, eso me gustó. No me gustó mucho que sea solo para divertirse. Honestamente, eso me pone bastante triste. Me llama la atención cómo todo continúa. O sea, imagino que todo continúa de la mano de Eugene, que él es el que habla también después por teléfono con... Gyun. Eugene es el actor que no sé cómo se llama, pero es el que estaba detrás de la máscara del host. Creo que era el host. Supongo que él ahora está a cargo de todo. Supongo que él heredó la empresa y heredó el juego, y que hoy en día siguen jugando a eso. Supuestamente dijo que se quiere vengar y terminó. Y esto deja la puerta abierta para que haya una segunda temporada. Hay algo que pasa en los K-dramas, y en el 90% de los K-dramas, es que son historias de una temporada sola. Incluso, qué sé yo, Crash Landing, yo como guionista te puedo decir que tengo 18.000 millones de historias para hacer una segunda, tercera, cuarta temporada. Pero no sé, es como que me parece que se tiene que terminar, ¿no? Y aprendí a decirle adiós a muchas series que me hubiesen gustado que continúen muchísimo tiempo. Por ejemplo, What's Wrong with Secretary Kim. También siento que podría tener una segunda temporada, cambiando la dinámica de algunas cosas. Hay muchas series que podrían tener una segunda temporada, pero que no quiero. La única que sí quiero que tenga segunda temporada, y que por lo que tengo entendido se está trabajando en una segunda temporada, es Vagabond. Que Vagabond tiene algo que además es, la historia termina con un cliffhanger, como podríamos decir que termina esta serie. Termina Squid Game, termina con un cliffhanger de me voy a vengar, no puedo dejar que sigan haciendo esto. Nosotros, en algún episodio atrás, no me acuerdo en cuál particularmente, vimos que hay unas bombas. Y que esas bombas en teoría podrían destruir las islas. Pero para poder llegar hasta ahí hay que jugar. Entonces, no sé si va a volver a jugar el juego para destruir la isla. Pero siento que la isla es solo la construcción de algo mucho más grande. Y hasta que no matás a ese 1% como lo hicieron en Mr. Robot, por ejemplo, no se puede. Pero bueno, si vieron Mr. Robot saben que no se termina tampoco ahí. Entonces, se puede hacer una segunda temporada, y podemos verla próximamente. Si pasa, buenísimo. Si no pasa, también buenísimo. La verdad es que siento que la única serie que quiero ver segunda temporada es Vagabond. Pero después de todas las que vi es como que acepté que hayan terminado. Tendría que haber terminado con un cliffhanger mucho más fuerte. Porque yo no sé qué puede hacer él como persona para destruir con todo, salvo ir a jugar. Pero si él va a jugar, sabe que todo el mundo sabe quién es él. Entonces, no es que puede ir undercover y que nadie, o sea, lo van a estar vigilando todo el tiempo. Entonces, no sé qué puede hacer él. Habría que hacerse una cirugía de cara y un montón de otras cosas más para poder llegar hasta ahí. Salvo que vaya a hablar con la policía y ese mensaje que mandó el detective haya llegado, y que haya algunos policías que estén investigando y que él pueda hacerles como intel y como manejarles todos desde adentro. Pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Es muy difícil terminar con todo eso. Y bueno, si vieron The Hunger Games, saben también cómo termina todo. Así que nada, gente. La verdad es que me gustó la serie. Me gustó mucho la serie. En condiciones normales de temperatura la hubiese visto en un día. Porque es ese tipo de series que la empezás y la terminás en el mismo día. Son menos de 9 horas. O 9 horas como mucho, pero es menos de 9 horas. Porque los episodios terminan tipo en los 50 minutos. Entonces la hubieses terminado súper rápido en un día. Súper visible también para binge watchear. Porque querés seguir sabiendo qué sucede. La realidad es que yo vi los primeros 2 y después vi
5 en un día y... No, 4 en un día y 3 en el otro. Entonces vi muchos capítulos juntos. Pero igual me pasa mucho esto con los K-dramas. Son muy, muy... ¿cómo se llama? Adictivos. Me gustó mucho la crítica que se le hace al sistema, porque me parece que eso no falla. Es realmente terrible lo que les está pasando a un montón de personas y cómo se ahogan y no pueden salir de ahí. Creo que mi único problema es con el viejito y con la decisión de que solo nos queremos divertir. Me hubiese gustado que haya otra respuesta, que sea algo como los que les dije antes, ¿no? Es como que siento que en el lugar en el cual es más justo para estas personas que no tienen nada y que no tienen la posibilidad de poder conseguir nada, es yendo a algo tan básico como cuando éramos niños, y que todas las personas se merecen una oportunidad. No los puedo ayudar a todos, pero puedo ayudar a uno de 456. Obviamente eso necesito que se sustente a sí mismo, así que probablemente las apuestas es lo que mantiene que se pueda seguir jugando el juego y se pueda seguir pagando el juego. Entonces es como que me hubiese gustado que el viejito se esté aprovechando de los ricos para ayudar, dentro de muchas comillas, porque este tipo de ayuda no sirve mucho, ¿no? Pero para ayudar a algunas personas que a nadie las iban a ayudar. Siento que igual él sigue con esa idea, pero el que diga que era solo para divertirse, como que medio que mata todo el concepto honorable detrás de lo que él creía que estaba bien. ¿Se entiende? Quizás una cosa no quita la otra. Quizás él realmente quería ayudarlos, pero también ver a esa persona morir ahí abajo era parte de un juego para él. Podrían haber levantado el teléfono y llamar a la policía y decirle, vayan a ayudarlo. Entonces siento que al final del día era un viejo millonario con ganas de divertirse. Estuvo bien escondido todo el misterio detrás del viejito. A mí me pareció raro en el episodio que les comenté, que es el del quilombo en la noche, pero lo dejé pasar porque la verdad es que me pareció que no. O sea, fue como, es raro. Pero bueno, después seguí y el viejito se hizo pis y qué sé yo, tenía como esta locura, entonces es como que me parecía que sí, pero en realidad sí, el tumor estaba. Entonces él estaba haciendo todo, pero al mismo tiempo también se estaba divirtiendo y jugando. Así que vamos a ver otro K-drama. Y si tienen alguna serie que quieran ver, me la comentan. Yo les voy a dejar acá una lista acá al lado mío, en la cual les muestro de lo que ya vi, así no me lo recomiendan 2 veces. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana.